Continuamos con la doctora Laura Copes y la licenciada en nutrición Andrea Delgado hablando sobre diabetes, informándonos y educándonos en todos ese tipo de cosas que necesariamente debemos saber para lograr una buena calidad de vida. Andrea, estábamos hablando en el segmento anterior sobre las diferentes comidas. ¿Qué pasa con la sal? Bien, los pacientes diabéticos tienen mayor prevalencia de contribuir a una presión arterial elevada. Entonces está en relación el tema de la presión arterial con la diabetes. Nuevamente tenemos otro factor de riesgo allí. Por eso hay que evitar el consumo de alimentos con sal, ya sea envasados o la sal de mesa propiamente dicha. Y leer las etiquetas, es fundamental la lectura de las etiquetas, el valor nutricional y sus ingredientes. Un alimento que tenga mayor de 400 miligramos de sodio es un alimento que tiene mucho sodio, está muy elevado en sodio. Los productos congelados tienen mucho contenido en sodio, los fiambres, los embutidos, el tema de lo que es caldos o sopas instantáneas también, no solo la sal de mesa, ¿sí? Es fundamental el reducir el consumo de sodio. Y para eso hay que usar hierbas aromáticas, tanto frescas como secas, para resaltar el sabor de las comidas y evitar así el consumo directo de sal. Volviendo al tema del azúcar, las bebidas light, Sí. ¿son todas? Las bebidas light, bueno, hay un tema con las bebidas light, porque algunas dicen cero y otras dicen light. Las bebidas cero tienen mucho más sodio que las bebidas light. Si bien todas tienen edulcorantes, pero tenemos que fijarnos si un diabético también sufre de presión arterial elevada, o sea, es hipertenso, también tiene que fijarse en las etiquetas de esas bebidas. Lo mejor de los refrescos son los refrescos que digan light, porque tienen menos consumo, menos contenido de sodio. En realidad, los refrescos están limitados en los diabéticos. Pueden consumir 2 vasos en el día, nada más. Y el resto sí, agua. Agua sin gas es lo mejor, es el mejor líquido para ingerir. Laura, hay un término que lo oímos nombrar muy a menudo, hiperinsulinemia. Ahí está muy de moda. ¿De qué hablamos? Bueno, en realidad la insulina es la hormona que segrega el páncreas. La insulina, su acción es como una llave que abre la puerta de la célula para que entre el azúcar y se transforme en energía. Cuando hay sobrepeso o hay obesidad, ¿qué sucede? Estas llaves como que se trancan. Entonces, el azúcar no puede entrar a la célula y el páncreas, ¿qué hace? Segrega más insulina. De tal manera que mantiene un nivel de azúcar normal a expensas de una gran secreción de insulina. Eso es el hiperinsulinismo, ¿sí? ¿Qué sucede? Si yo estoy durante muchos años para mantener un nivel de azúcar normal usando mucha más cantidad de insulina, llega un momento que se me agota la reserva y empieza a aparecer estos estadios que hablamos en el bloque anterior de prediabetes y finalmente la diabetes. También es muy común que estos pacientes tengan episodios de mareo, de sudoración, de somnolencia, que es porque es tan grande ese hiperinsulinismo que a veces baja de más la glucemia. Paradójicamente, cuando comen algo dulce, el páncreas crea una enorme cantidad de insulina y baja mucho el azúcar. Para eso muchas veces se utiliza una medicación que se llama metformina para el tratamiento del hiperinsulinismo. Pero también hemos visto que muchas veces tenemos que, más que indicar, retirar metformina, porque se puso como de moda que, bueno, tengo que adelgazar y tengo hiperinsulinismo y tomo metformina. Y en los estudios de prevención de diabetes se demostró que la disminución de pasaje a diabetes puede llegar, como dije, hasta un 70% con plan de alimentación saludable y con actividad física, y sin embargo, solo con la metformina está en el entorno de 30, 35, 40%. Es decir, que no es tomo la metformina y no hago ejercicio y como de todo.
Entonces creo que es muy importante educar que el hiperinsulinismo, el tratamiento fundamental es con plan de alimentación saludable y con actividad física. Constantemente se habla del plan de alimentación saludable, pero si tenemos en cuenta que en primera instancia tú decías que es una alimentación que la tiene que tener toda la familia, con más razón un diabético, pero los productos que están en el mercado, digo, no hay a grandes cantidades, a pesar de que hay empresas que hoy en día están apoyando y están sacando más productos, pero los costos son elevados. Eso por un lado. Y por el otro lado es también un poco la falta de información o educación en nosotros mismos. Yo creo que todos en general, si no hubiera tanta prevalencia de diabetes y tuvieran que estar las asociaciones como están ahora constantemente informando de lo que hay que hacer, somos muy cómodos, es más fácil que nos solucionen el problema y no ocuparnos, porque no se trata de preocuparnos, sino ocuparnos nosotros mismos de nuestra salud, ya sean diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad. Bueno, en cuanto a los costos, es verdad, los costos y la disponibilidad de alimentación saludable no siempre es la que debiera ser. Es cierto que en los últimos años hay mucho más de lo que había antes. Pero no está al alcance de una población en general. Justamente como este año el lema del Día Mundial de la Diabetes es una alimentación saludable, un derecho y no un privilegio, es que yo te decía que el Día Mundial de la Diabetes es una plataforma para determinadas acciones. En nuestro caso, en el hospital policial, intentamos hablar con la dirección del hospital, quien nos recibió nuestra propuesta, de realizar un convenio para los funcionarios de alimentación saludable. Y así es que se realizó un convenio con el Mercado Agrícola de Montevideo. Sí, que salió en toda la prensa. Exacto. Sobre una canasta. Una canasta de alimentación saludable con un 20% de descuento para que sea más accesible, en este caso a los funcionarios policiales, pero que luego va a ser extendida a toda la población. Eso, tú hablas de que va a ser extendida, ¿se presentó algún proyecto a nivel de gobierno? ¿Están trabajando? Eso fue un convenio que fue a punto de partida del hospital policial, que se hizo con el MAM, pero que el MAM está dispuesto a extenderlo a todos, eso va a ser así. Pero después, por otro lado, a través de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, en el lanzamiento del Día Mundial de la Diabetes, se realizó en el Palacio Legislativo, donde se entregó una carta a las autoridades solicitando el aumento de políticas en cuanto a que hagan de una alimentación accesible, tanto en cantidad, es decir, que los alimentos saludables se ofrezcan por lo menos en la misma proporción que los no saludables, como en precios. Y fue recibida por las autoridades con el compromiso de generar esas políticas de alimentación saludable. Una consulta, la Asociación de Diabéticos del Uruguay, digo, si no estoy errada, trabaja con un sistema similar al de socios, son asociados. Sí. ¿Solamente tienen que ser personas diabéticas las que los integren? O, por ejemplo, en mi caso, mi esposo es diabético, el resto de la familia no, nos podemos asociar nosotros para recibir los beneficios que dan, porque tengo entendido que hacen jornadas, dan clases. Sí, se puede asociar cualquier persona aunque no sea diabética. De hecho, yo soy socia y no soy diabética. Los beneficios que tiene la Asociación de Diabéticos es una asociación fundamentalmente dedicada a la educación. Está para el paciente diabético mejorar la educación y también mejorar las garantías en todos los aspectos, incluso legales, del paciente diabético en cuanto a trabajo y demás. Se realiza educación en cuanto al plan de alimentación, hay nutricionistas que tanto al que es socio como al que no es socio atienden. Hay un valor diferencial de las consultas cuando se es socio, porque el socio debe tener algún beneficio. Podólogas, hay clases, charlas que se llaman educharlas, se realiza incluso lo que se llama ADUEDUCA, que es se invita a escuelas para generar los hábitos
de alimentación saludable, de actividad física e informar sobre la diabetes. A veces hay niños en la escuela diabéticos que muchas veces se ven sometidos a cierta, a veces, ignorancia en cuanto a las cosas que pueden hacer. No les permiten ir de repente a un campamento porque son niños que se dan insulina y quién se los va a dar. Entonces todo eso es lo que he realizado, y un club de cocina que está muy bueno, que es tanto para alimentación para diabéticos como celíacos. Y bueno, hay un curso de capacitación básica que estamos haciendo para personal de la salud para formarlos en cuanto a la atención de los diabéticos. Tengo una pregunta de televidentes para ti, Andrea. Es referente a cómo saber leer o cómo leer correctamente una etiqueta. Bien, las etiquetas a veces son poco leíbles porque tienen una letra muy pequeña y no se pueden leer correctamente. Y a veces el consumidor deja la etiqueta de lado y lo primero que ve es el precio, y por una cuestión de costos agarra lo más barato. Entonces es un error eso. Hay que saber leer las etiquetas, hay que saber interpretar las etiquetas, porque es fundamental a la hora de un paciente como es el diabético, de ver qué ingredientes tiene, qué carbohidratos tiene, si los carbohidratos provienen de los azúcares simples o no, si son complejos, y todo eso es muy importante. A la hora de leer una etiqueta siempre hay que buscar asesoramiento a nivel nutricional, con una licenciada en nutrición para que los ayude, porque no es fácil, porque son tantos números y es tan complejo que a veces uno no entiende. ¿Sí? Entonces, lo que se quiere hacer hoy por hoy a nivel de la población uruguaya, unas etiquetas que tengan un lenguaje más coloquial y que sean más ameno de leer. Para terminar con el tema por el día de hoy, en tu caso, Andrea, ¿qué son esos alimentos que sí o sí deben estar en la dieta de un diabético y cuáles son los que no? Bien, en la dieta de un diabético tiene que estar, como ya dijimos, las frutas y las verduras, porque son las estrellas de ese plan de alimentación. También debe haber cereales de preferencia integrales, como el pan o las galletas integrales, porque ayudan a retrasar los niveles de glucosa en sangre. También debe haber carnes, pero carnes magras, no carnes grasas, ¿sí? Los cortes grasos como las tiras de asado, que son lo más común, no deberían de estar en ese plan de alimentación. Sí deberían estar cortes magros de carnes rojas. El cerdo, el cordero y el lechón son cortes de carnes muy grasosas, entonces no deberían de existir tampoco. Y todo lo que es las achuras, ¿no? Chorizo, morcillas, mollejas, también tiene mucho contenido en grasas y eso eleva los niveles de glucosa en sangre. Y es todo lo que nos gusta a los uruguayos. Sin duda, por eso estoy hablando de eso. Laura, para cerrar y, digamos, ayudar a nuestros televidentes a concientizarlos un poquito más, ¿cuáles son esos pilares de la diabetes para la prevención que deberíamos tener en cuenta? Bueno, los pilares, en principio, como dijo Andrea, la alimentación saludable, que básicamente en su plato, la mitad del plato tenga algo de verduras, una cuarta parte, digamos, una palma de mano de carne y un puño de arroz, papa, boñato, que son lo que aumenta un poco más la glicemia, pero que pueden comer porque es la fuente de energía. Elaboren estrategias para disminuir el consumo excesivo de harinas. Yo siempre digo, pongan las 2 tostadas que deben comer en el desayuno en el plato y el resto lejos, y hacer mucho ejercicio. Lo poco que se haga siempre es mucho. Salir a caminar, que empiecen de forma moderada, 5 o 10 minutos, aumenten en los tiempos, andar en bicicleta. Hace bien no solo para la diabetes, hace bien para la hipertensión, hace bien para el humor, nos quita mucho el estrés. Y eso es fundamentalmente la mayor prevención que se puede hacer de la diabetes. Y el bailar con una escoba también Bailar está bien, es una excelente actividad aeróbica y es muy divertida. Ahora está muy de moda la zumba, por ejemplo. Sí, y eso es muy divertido. Bueno, pero en casa, haciendo las tareas, rezongando con los chicos, digo, bailar un poquito con la escoba mientras limpiamos también nos viene bien. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por estar aquí y bueno,
vamos a tener que continuar con este tema y si yo quiero mi regalo. Y es algo que te iba a preguntar al inicio. ¿Qué significa el círculo ese? Te traje de regalo el pin del Día Mundial de la Diabetes. Es un círculo azul que simboliza el cielo que reúne a todas las naciones que luchan por la diabetes. Las personas que lo llevan implica un compromiso y queremos agradecerte por difundir todo este tema del Día Mundial de la Diabetes y por eso eres merecedora de un pin. Bueno, muchísimas gracias, pero realmente créanme, los agradecidos somos nosotros, tanto yo, mi compañero Bernardo, como la producción y el propio canal, por la presencia de ustedes y para que nos ayuden a lograr nuestro objetivo, que es educar para obtener una vida sana y saludable. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Hablemos de Salud.